¿Sos alumno y no sabes bien cómo utilizar ChatGPT para tu vida escolar? La idea de este video es explicarte paso por paso cuáles son los beneficios de utilizar estas tecnologías y cómo las puedes aplicar punto por punto para ser un alumno mucho más aplicado y que además te sea un poco más fácil. Soy Tomás Stambulski, CEO y co-founder de Orbit, y lo que hacemos con estos videos es intentar ayudar a los emprendedores y a las empresas a acercarse a la inteligencia artificial y las automatizaciones. Es normal que algunos padres y también algunos profesores estén en contra de utilizar estas tecnologías porque piensan que justamente lo que va a hacer es ayudarnos a hacer la tarea y no vamos a aprender. La idea justamente es utilizarlo con responsabilidad y con ética para que sea una herramienta que nos ayude en el aprendizaje más que sea un atajo. La idea de hoy, y vamos ahora al video, es mostrarles punto por punto estas cosas. Vamos para allá. Muy bien, entonces vamos a ver la primera aplicación que podemos hacer para que nosotros como alumnos podamos aprovechar mejor de ChatGPT y justamente sus beneficios. Vamos a ver justamente el primer caso en el cual les voy a mostrar cómo ChatGPT nos puede ayudar a entender conceptos que tal vez parecen muy complejos, pero vamos a ver cómo podemos utilizarlo y les voy a dar un par de trucos para entender muy bien los conceptos. Vamos al primer ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, explícame por qué la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Algo de física, pero bueno, tal vez se lo preguntarán. Vamos a ver qué nos responde ChatGPT. Ahora van a ver que nos está dando justamente una respuesta. La voy a leer un poco. Dice: la aceleración de la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9,8 dividido la masa de nuestro planeta y la distancia al centro de la Tierra, de acuerdo a la ley de gravitación universal de Newton, y da toda una explicación al respecto. Si quiero ser aún más preciso con la explicación y preguntarle más técnicamente, le voy a preguntar, por ejemplo, explícame con ecuaciones por qué justamente la aceleración de gravedad es de 9,8. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Vemos justamente la constante de gravitación universal, vemos justamente la ecuación en la cual pone el radio, que es la distancia entre los dos centros de las masas entre el centro de la Tierra. Entonces pongo exactamente de dónde sale ese número, cosa que me parece justamente muy interesante y por supuesto los invito a aplicarlo con cualquier tipo de cosa que tengan que aprender. Entonces, una cosa más que es muy interesante de ChatGPT es que lo podemos realmente forzar al máximo, en el cual le podemos decir, por ejemplo, explícame para un niño de 3 años esto de por qué la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Parece algo muy complejo. Si tal vez se lo decimos a una persona que explique a un niño de 3 años por qué ese es el valor, se puede llegar a complicar, pero bueno, vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Entonces, a lo que nos dice, voy a intentar explicarlo de manera muy simple. Y está bastante bien. Dice: la Tierra, el planeta en el que vivimos, es como un gran imán. Así como un imán puede atraer objetos metálicos, la Tierra también atrae las cosas hacia ella. Esto es lo que hace que todo caiga al suelo si lo soltamos, ya sean juguetes, pelotas o incluso nosotros mismos. Por eso cuando saltamos volvemos a caer al suelo. Es la forma que la Tierra nos mantiene pegados a su superficie. Esta atracción es la que llamamos gravedad. Fíjate, muy interesante cómo él aproxima un concepto que tal vez puede llegar a ser complicado, le da una explicación un poco más sencilla. Vamos a, por ejemplo, ver otro concepto. Vamos a ver el concepto de historia, ¿sí? Necesito entender algo de historia que puede también llegar a ser complejo. Voy a poner: explícame por qué Napoleón perdió sus batallas. ¿Qué es lo que lo llevó a perder el liderazgo? Vamos a poner así una pregunta que es la verdad que bastante abarcativa, pero bueno, a ver qué nos puede llegar a decir. Entonces nos da una respuesta que Napoleón Bonaparte, a pesar de su éxito inicial como líder militar, sufrió derrotas significativas que eventualmente llevaron a su caída. Y pone un par de razones: invasión de Rusia, enemigos múltiples, la batalla de Leipzig, la de Waterloo. Bueno, y también obviamente la parte de estrategias obsoletas, que también me parece muy interesante y de hecho ahora vamos a ahondar sobre eso. Pero vamos a volver sobre el mismo concepto de que explique para un niño de 10 años en este caso, para tal vez un concepto que puede llegar a ser complejo para nosotros entender, a ver cómo lo explica de manera mucho más simplificada. Entonces ponemos:
explica para un niño de 10 años por qué Napoleón fue tan importante para la táctica de guerra. Entonces ahí explica, fue un líder militar muy importante que vivió hace más de 200 años. Aquí hay algunas razones simples para que un niño de 10 años entienda por qué fue tan importante la historia de tácticas de guerra. Y acá dice, nuevas ideas, Napoleón introdujo una nueva forma de organizar y dirigir ejércitos. Antes los ejércitos eran desorganizados. Bueno, el tema del movimiento rápido, uso inteligente de la artillería. Entonces la verdad que parece bastante, vamos a decir, conciso para que un niño justamente pueda entender y también obviamente nosotros nos ayuda a entender muchísimo mejor y más fácil. Pero hay otra ventaja de ChatGPT, más que nada con el modelo 4, que le dejo aquí el video en el cual hablo sobre las ventajas de ChatGPT 4 contra el 3.5, que son los que tenemos actualmente productivos, que le podemos pedir, por ejemplo, que haga tablas. Esto, si lo piensan, es algo que podemos utilizar para muchas cosas. Entonces le vamos a decir, haz una tabla con la comparación de los ejércitos pre-Napoleón versus los post-Napoleón. Bueno, aquí justamente nos hace la tabla muy clara, que de hecho podemos copiar para poner en un resumen o mandar en un correo. Pero entonces nos ponen, fíjense, la columna de característica, la columna de pre-Napoleón y la columna de post-Napoleón. Voy a leer una para simplemente dar como ejemplo, pero aquí la pueden leer completa. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la de artillería. En la etapa pre-Napoleón era usada principalmente en posiciones defensivas y en la parte post-Napoleón hay un mayor enfoque en el uso estratégico de la artillería para la ofensiva y la defensa. Entonces ahí también nos da una tabla en la cual podemos simplemente y de forma muy rápida ver estos conceptos de una manera más concisa y también clara. Vamos ahora a ver otra aplicación. También ChatGPT nos puede ayudar a resolver ejercicios, tanto como para poder aprenderlos como para saber si lo hice bien o mal. Entonces vamos a irnos de todo lo que es historia y física y vamos a ir, por ejemplo, a lo que es lengua. Le voy a poner, necesito que me explique detalladamente cómo realizar el análisis sintáctico de esta frase. El perro que encontró Juan en el parque estaba perdido y llevaba un collar azul. Esto la verdad personalmente me costó muchísimo análisis sintáctico en la primaria, entonces me imagino que me hubiera servido muchísimo para aprenderlo un poquito mejor. Entonces, acá podemos ver la frase principal, podemos ver el sujeto, el núcleo del sujeto es perro, que es un sustantivo, que encontró Juan en el parque, es una oración subordinada de relativo que modifica perro. Podemos ver los predicados, podemos ver justamente los modificadores directos, indirectos. Entonces esto puede ayudar muchísimo a los niños para poder justamente aprender estos conceptos. Y también los invito a pedirle ejercicios a ChatGPT, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de este tema u otro para poder ir practicando. Ahora yéndonos un poco para la matemática, podemos por ejemplo pedirle una cosa que más que nada esto puede llegar a ser más para la parte universitaria, que le grafique una función en 3 dimensiones. Entonces voy a poner aquí una función que es x al cuadrado menos y al cuadrado, que es la famosa silla de montar. Entonces automáticamente podemos verificar si el dibujo que hicimos en nuestra hoja está bien, pidiéndole justamente a ChatGPT que no lo grafique. Un poco para contar técnicamente, ChatGPT aquí por detrás utiliza librerías de Python para poder hacer las gráficas. Entonces aquí podemos ver la imagen de que está perfectamente hecho el gráfico y bueno, nos sirve muchísimo para poder visualizar distintas cosas. Además, obviamente que le podemos agregar los parámetros que nosotros queramos para que sea aún más personalizado. Muy bien. Ahora les voy a mostrar otra aplicación que la acabo de nombrar, pero ¿por qué nos puede ayudar ChatGPT en este caso para prepararnos para un examen? Vamos a seguir con el concepto de matemáticas. Tengo un examen de derivadas, le voy a poner. Necesito que me des 4 ejercicios con sus respectivas respuestas para que pueda practicar. Y la idea justamente es darle el mayor contexto posible para que me dé ejercicios que estén lo más cerca de lo que me van a tomar a mí. Entonces yo le voy a poner, ten en cuenta que estoy en primer año de la secundaria. Entonces aquí me dice, aquí tenés 4 ejercicios de derivadas básicos junto con sus soluciones para practicar. Entonces eso nos sirve muchísimo porque tenemos tanto la pregunta, en este caso vendría a ser el ejercicio, y también la solución. Entonces, la verdad que nos sirve muchísimo. En el caso, obviamente, que no sepamos cómo resolver un ejercicio, le puedo simplemente preguntar, necesito que me expliques detalladamente cómo hacer el ejercicio 1. Y ahí vamos a tener justamente paso por paso cómo, en este caso, realizar la derivada. Ahora también
si recuerdan el último video que vimos en el cual tenemos las distintas aplicaciones de ChatGPT Plus, recuerden que podemos justamente utilizarlo para leer PDFs o cualquier tipo de documento y realizar distintas operaciones con esos documentos. En este caso, remontándome a la época del colegio en la escuela, tenía muchos PDFs o muchos documentos que leer para estudiar. Entonces le puedo decir, aquí tengo un PDF que es de la historia del obelisco de Buenos Aires, y le puse, tengo un PDF que te voy a adjuntar sobre la historia del obelisco de Buenos Aires. Necesito que me resumas el archivo y me des todo detallado para poder estudiarlo y rendir un oral la próxima semana. Entonces aquí, como ven, ChatGPT va a leer el documento y nos va a dar un resumen correspondiente. Además, otra vez, los invito a poder preguntarle cosas, a pedirle que le haga un examen al respecto para ver justamente si estamos bien o mal para el oral. Aquí les muestro el documento para que vean justamente de que la información la está sacando justamente de aquí. Pero además voy a mostrarles y decirles, por ejemplo, de que me dé cómo está estructurado el PDF para mostrarles otra vez de que realmente la información la está sacando del documento que les estoy mostrando. Entonces aquí voy a poner cómo está dividido el archivo que te pasé. Entonces aquí vamos a la respuesta, que tenemos el resumen, tenemos la introducción, bueno, y tenemos todas las partes justamente que podemos corroborar en el archivo original. Esto simplemente lo hago para mostrarles que está efectivamente leyendo el archivo y nos está ayudando a resumirlo. Vamos con otro caso más. En este caso, recuerden que podemos subir imágenes a ChatGPT. Como podemos subir imágenes, si ustedes tienen, por ejemplo, un ejercicio en una hoja, puedo con mi teléfono sacar una foto y subírselo a ChatGPT. Aquí lo que voy a hacer simplemente, tengo una imagen de un examen de química y voy a hacer una captura de pantalla del primer problema. Entonces ahí simplemente hago la captura, la arrastro, entonces le voy a poner, te voy a mostrar una captura de pantalla de un modelo de examen de química que tengo. Por favor, ayúdame a resolver el ejercicio. Y fíjense que en este caso estamos viendo y me da la respuesta en inglés. Esto lo quiero dejar en el video porque eso es lo que les puede pasar también a ustedes. ¿Cómo hago para corregirlo? Simplemente le digo, me diste la respuesta en inglés, la necesito en español. Algo muy simple, pero por eso lo quiero dejar en el video para que si se encuentran con este problema puedan simplemente arreglarlo. Aquí justamente nos pregunta, ¿cómo podemos contabilizar los hidrógenos de este enlace? Bueno, aquí justamente nos está explicando y otra vez les digo, intenten justamente seguir preguntando, pidiendo ejercicios para entender aún mejor el tema. Ahora tengo un caso de uso que la verdad me parece de los mejores. Esto la verdad que tal vez les puede llegar a parecer que no lo van a utilizar, pero les digo que lo van a utilizar muchísimo, más que nada si toman nota con computadora. Si están en una clase, seguramente tengan al profesor que está hablando, está comentando, está enseñándonos un nuevo tema, que tal vez está hablando un poco rápido, diciéndonos y enseñándonos un montón de conceptos que son difíciles. Entonces estoy tomando nota muy velozmente para no perderme nada. Justamente podemos agarrar todo ese pedazo de texto que tal vez no está muy prolijo. Entonces le voy a poner, estuve tomando nota en mi clase de geografía, pero no me quedó bien redactado para poner en mi carpeta. Te quiero pasar mis apuntes para que me los reescribas y además, por favor, corregí lo que consideres que está mal. Entonces, aquí tengo un texto preparado en el cual tengo nota del estudiante, que África es el continente más grande que tiene desiertos grandes, el Sahara es el más grande de todos y se encuentra en la parte norte del continente, que bueno, como saben, ya aquí hay un error en el cual África no es el continente más grande. Entonces, vamos a ponerle a ChatGPT que nos lo corrija. Y fíjense, aquí ya dice, te proporciono una versión revisada y ampliada de tus notas. Entonces ya se puede ver cómo ya me corrigió. Además que esté mejor el texto, podemos ver cómo dice, África ahora es el segundo continente más grande del mundo, Asia es el continente más grande, ahí lo dice un poquito más abajo. Entonces, además de corregirnos un poquito y que esté todo más claro, nos está ayudando a que la información esté realmente correcta. Ahora vamos a ver el último caso de uso que me parece justamente muy interesante. Como saben, también en etapa escolar o universitaria no tenemos un único examen y tenemos justamente esta semana de exámenes que tal vez nos dificulta mucho el poder organizarnos, en poder llegar bien a todas las materias y podemos
precisamente utilizar ChatGPT para que nos ayude a planificar nuestras sesiones de estudio. Entonces voy a poner: necesito que me ayudes para planificar cómo voy a estudiar y qué días para mi examen de física. Hoy es 30 de abril y tengo un examen el próximo 19 de mayo. Necesito que me ayudes a crear un calendario en una tabla de cómo debo estudiar los temas. A ver, son MRU, MRV, que son la verdad que tal vez los primeros que aprendemos en física, y no tengo mucha idea del tema. Además, voy a complicárselo a ChatGPT un poquito más. Y le voy a decir: como dato, no quiero estudiar ni los lunes ni los viernes, solo puedo los martes a jueves, por la tarde. Dame la respuesta en formato tabla. Bueno, aquí me dice: aquí tienes un calendario sugerido para tu estudio de física, centrado en los temas MRU, MRV, excluyendo los viernes y los lunes. Entonces, fíjense, acá tengo toda una tabla y nos pudimos analizar muy rápido de cómo podemos estudiar. Además, y repito, los invito a seguir indagando y investigando. Y además, si tengo otro examen, les puedo decir: además tengo otro examen en tal otra fecha, ayúdame también a poder incluir la otra materia y a generarme una planificación. Entonces acá tengo 2 de mayo, martes a la tarde, introducción al MRU, conceptos básicos. Después, por ejemplo, el 8 de mayo tenemos la resolución de problemas de MRV. El 15 de mayo un repaso general. Y después el 19 de mayo el día del examen. Recuerden que la tecnología aquí está para facilitar nuestra vida diaria y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Si te sirvió este video, por favor, compartilo y por favor también suscríbete, que nos ayuda muchísimo para hacer crecer nuestro canal y además nos da un apoyo enorme para seguir haciendo nuestros videos.